tardes. Les damos la bienvenida a nuestra habitual sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy tenemos un tema importantísimo para tratar con todos ustedes. Se trata del enfoque diferencial en la Ley de Víctimas. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros para contarnos todas sus inquietudes sobre este tema. Líneas telefónicas 441-2100 y 018-041-4099. Recuerden que ustedes también nos pueden seguir en redes sociales y también en la página web, así que estén pendientes de este tema que vamos a manejar hoy. Nos acompaña Felipe Maldonado, abogado de la Fundación Forjando Futuros, aquí a mi lado, y estamos también con Jorge Mario Alzate Maldonado, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. ¿Qué tal, señores? Y comenzamos con la primera llamada que tenemos aquí para ustedes, con dudas de nuestros televidentes. Tenemos a Isabel en la línea. Isabel, muy buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud que usted tiene a esta hora? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante con la pregunta. Mire, lo que pasa es que yo hice los papeles ya hace 5 años. Yo fui a Belén, que me mandaron hacia Belén a averiguar, y lo que me dicen era que no tenía pues respuesta. Me fui para la Alpujarra, a la alcaldía de Medellín, y ahí me decían que tenía que esperar, y primero me dicen que no me hacían falta papeles, otro me dicen que ya tengo los papeles. Entonces estoy desubicada porque gente que hizo los papeles en ese tiempo conmigo ya le hicieron la indemnización. Bueno, ¿está la inquietud? Bueno, buenas tardes, doña Isabel. Gracias por su llamada. Invitamos a todos a que nos llamen también a las líneas que mencionamos acá en el programa. Referente a tu caso, efectivamente hemos verificado en el sistema que tenemos acá. Podemos informarte que tu caso está completo, no tienes que entregar ningún documento más. Nosotros ya fuiste reconocida como víctima, ya lo que debes esperar es el pago de tu indemnización, ¿sí? Y para eso te estaremos contactando. Ese trámite que tú iniciaste, lo iniciaste ya hace varios años, lo iniciaste en el marco del decreto 1290, igual se te va a entregar la indemnización y obviamente debes tener como un acompañamiento también en otro tipo de medidas, en el tema psicosocial, en el tema pues de ojalá garantías de no repetición. En fin, todo lo que puede contemplar la ley de víctimas en materia de reparación integral. Bueno, Jorge, está resuelta la inquietud para nuestra televidente, pues aquí les vamos a recordar nuevamente las líneas telefónicas para recibir más llamadas y resolver más inquietudes, 441-2100 y 018-041-4099. ¿Qué tal si desarrollamos entonces el tema que tenemos para hoy, enfoque diferencial en la ley de víctimas? ¿Qué es esto, Felipe, del enfoque diferencial? Estaba leyendo un poco sobre el tema de grupos poblacionales también aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo se lo podemos explicar de una manera bastante clara a nuestros televidentes? Bueno, el enfoque diferencial es un principio que deriva del derecho a la igualdad básicamente y se puede definir como aquellas medidas y acciones que emprende el Estado para poner en igualdad de condiciones a aquellos que están, digamos, en grupos poblacionales que históricamente han sufrido discriminación o han sido afectados o tienen algún tipo de vulnerabilidad adicional que el común de los ciudadanos, ¿cierto? Jurídicamente se define como una discriminación positiva, es decir, tratar desigualmente a los desiguales para ponerlos en igualdad de condiciones con quienes no están en esas situaciones de vulnerabilidad. ¿Quiénes serían entonces ahí? Estamos hablando de comunidades, de algunos grupos poblacionales, estamos hablando, por ejemplo, de personas en situación de discapacidad, de algunos afrodescendientes, comunidades indígenas. Estamos hablando de condiciones de género, ¿cierto? Ajá. Mujeres, básicamente, que han sido altamente golpeadas en el conflicto. El grupo que comprende el LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, sí, transexuales e intersexuales. Estamos hablando de aquella discriminación de tipo generada por la discapacidad, aquellos que están en situación de discapacidad, por edad, niños, menores, adolescentes y adultos mayores. Estamos hablando de los pueblos que han sido también históricamente marginados, como los pueblos indígenas, los pueblos de las negritudes, el pueblo rom o gitano, raizales, en fin, aquellas minorías, ¿cierto?, frente a las cuales hay que tomar decisiones de política pública para igualarlos en condiciones, y además grupos que están en riesgo como sindicalistas, víctimas del desplazamiento forzado, defensores de derechos humanos, en fin,
política pública tendiente a igualar las condiciones de esos grupos. Bueno, Felipe, ahí tenemos una explicación en este momento completa sobre este tema que estamos manejando hoy, enfoque diferencial de la ley de víctimas. Y qué tal si vemos entonces en este momento un informe que hemos preparado para todos ustedes para ampliar mucho más el tema que estamos desarrollando hoy en esta sección de los martes y los jueves. Víctimas son todas aquellas personas que han sufrido un daño como consecuencia de violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano después del 1 de enero de 1985. La Ley 1448 de 2011 creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la cual dispone de varios centros de atención en Medellín. Uno de ellos se encuentra en la Unidad Permanente de Justicia, UPJ, ubicada al frente del Parque de los Deseos. La orientación es desde cómo empiezan el proceso para la solicitud de reparación, cuáles son los documentos que necesitan, dónde los van a conseguir, qué deben decir los documentos y la recepción de ellos. Si usted o su familia sufrieron secuestro, homicidio, lesiones personales, desaparición forzada, tortura, tratos crueles o degradantes, reclutamiento forzado de menores, delitos contra la integridad sexual, despojo de tierras y desplazamiento, tiene derecho a la protección y la reparación. Es un derecho, claro, un derecho que tienen todas las víctimas, no tiene costo, los trámites son totalmente personales, sin intermediarios. La atención se realiza por medio de una cita previa en la línea gratuita 018 91 11 19 o en la página web www.unidadvictimas.gov.co. Esas son las instancias a las que pueden acceder las víctimas para solicitar mayor información y también para los pasos a seguir en caso de que requieran hacer algún tipo de reclamación. Recuerden, líneas telefónicas 441-2100 y a propósito tenemos a Mónica en este momento. Mónica, muy buenas tardes, cuéntenos su inquietud. Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que hace años, en el 87, asesinaron a mi papá. En ese tiempo mi madre estaba pues en embarazo de mi persona, él no alcanzó a reconocerme, pero pues yo estaba empecé a hacer las vueltas hace poquito y me dijeron que no, que porque una tía ya las estaba haciendo. ¿Qué puedo hacer yo ahí? ¿Quién responde aquí? Jorge, ¿qué tal? Si quieres. Señora Mónica, aquí tenemos una dificultad frente a la acreditación de la legitimación para reclamar, ¿cierto? Dado que, según entiendo, no hubo reconocimiento de parte del padre, se requiere entonces se suspende el proceso que se viene adelantando con la tía y adelantar de su parte el proceso de filiación para que a través de las pruebas de ADN se pueda entonces determinar su relación filial con el padre fallecido y poder acreditar ante la entidad, ante la unidad de víctimas, esa legitimación para reclamar. Bueno, ahí está resuelta la inquietud para Mónica, la televidente que nos acaba de llamar. Jorge, vamos a hablar sobre la manera en que se puede hacer efectivo el enfoque diferencial con las víctimas. ¿Cómo es este proceso ahí? Bueno, es un tema complejo, no es fácil implementar el enfoque diferencial. Aquí lo que pretendemos es que efectivamente las víctimas tienen rostro, hay diferencias, no es lo mismo aplicar medidas de asistencia, atención o reparación, digamos, con cualquier grupo poblacional. En esto, digamos, ha habido avances en términos de asistencia, ¿sí? Efectivamente, por ejemplo, desde el mismo modo en que atendemos a las personas, a las víctimas que llegan a los centros de atención, cómo hay una preferencia también en el caso de los adultos mayores, cómo también hacemos una diferenciación. Por ejemplo, nosotros en los centros de atención tenemos personas nuestras, en el caso de indígenas, que son indígenas, son de la etnia embera y que efectivamente atienden también a la población indígena, ¿cierto? O sea, parte, digamos, como de esos detalles en términos, digamos, diferenciales, entendiendo que hay diferencias y particularidades en cada uno de esos grupos poblacionales y que no podemos, digamos, estandarizar los mismos procesos para todos, incluyendo, digamos, el tema de las comunidades afro también, el tema de los adultos mayores, el tema de las mujeres. Por ejemplo, en temas como es el tema de la participación, la Unidad para las Víctimas promulgó, digamos, el protocolo de participación y la conformación de las mesas de participación. Y hay un criterio ahí fundamental, es de paridad, es decir, debe haber el 50% de los representantes de la mesa deben ser mujeres, ¿sí?
Y esos son avances también en la implementación de la política. No es lo mismo el pensamiento que pueda tener, digamos, en el caso de género, frente a cómo debe ser atendida, reparada, cómo se debe atender un retorno vista, digamos, solamente por el jefe de hogar, pero también qué interesante sería tener la mirada de las mujeres, también sería de los niños, de los jóvenes. Entonces, un poco el llamado es a profundizar un poco más en este sentido. Bueno, Jorge, tenemos llamada. Felipe, también tenemos una llamada en este momento. Nos hace comunicación con nosotros Giovanna. Giovanna, buenas tardes. Háblenos de su inquietud en esta sección de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi pregunta es porque hace 10 años mataron a mi compañero. Él es el papá de mis 2 hijos. Y yo hice los papeles, pues yo hice todas las vueltas y me lo negaron. Porque él no fue muerto acá en Medellín, sino porque a él lo mataron en Bello. Entonces, según eso, no me lo reconocían. Yo hablé con un abogado y él mandó un derecho de petición para una reparación por lo de la nueva ley de víctimas. Pero esta es la hora, o sea, yo mandé ese derecho de petición desde abril. Y esta es la hora que no me han dado la respuesta. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Yo ya tengo todos los papeles. Giovanna, bueno, gracias por tu llamada. Pues entendemos el caso tuyo y efectivamente hemos verificado, digamos, en este caso, la unidad frente a la documentación que tú presentaste, en primera instancia, digamos, negó, digamos, el reconocimiento de la condición de víctima. Este es un trámite que tú iniciaste varios años en el marco del decreto 1290. Tú ya, en torno a esa, digamos, a esa notificación que se te hizo, presentaste un recurso de reposición, digamos que es el mecanismo a través del cual las víctimas, en este caso, o un ciudadano, pues puede interponer un recurso al Estado, decir que, alegar, digamos, que sí es víctima y presentar, digamos, algunos documentos al respecto. En este caso en particular, tú presentaste el recurso de reposición, estamos en estudio de ese recurso, tomamos nota de tu caso y esperamos darte muy pronto una respuesta definitiva referente a tu caso. Felipe, después de resuelta la inquietud de nuestra televidente de Giovanna, hablemos de los niños, de las niñas y de las adolescentes. Ellos son considerados víctimas de manera frecuente en estos casos de despojos. ¿De qué manera ellos pueden hacer algún tipo de reclamación? ¿Cómo es el papel de ellos ahí frente a la ley? Bueno, los derechos de los niños desde la óptica constitucional y universal son reforzados, ¿cierto? Y no es ajena a la ley a garantizar los derechos reforzados de los niños, menores y adolescentes. La guerra en Colombia ha dejado gran cantidad de huérfanos, menores de edad, han sido víctimas los menores de reclutamiento forzado por parte de los grupos ilegales, muchas niñas víctimas de maltrato y de violación, en fin, ha sido un grupo muy afectado en el conflicto. Y la ley pensó ampliamente en esa protección y en esas garantías para ese grupo poblacional. Básicamente está en cabeza del ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando los niños pues, quedan desamparados, quedan huérfanos, quedan sin quien los represente, sobre todo en estos trámites y en los derechos fundamentales de ellos, ¿cierto? El derecho a la felicidad, que es el fundamental de ellos, el poder vivir, hacer su vida, rehacerla, entrar en sociedad y garantizarle, obviamente por su vulnerabilidad, esos derechos fundamentales. Mencionar, agregar que según el Registro Único de Víctimas, aproximadamente el 40% de las víctimas en Colombia son niños, niñas, adolescentes, o sea, es muy alto. Es decir, también es muy importante mencionar que también reciben la indemnización, es decir, entran normalmente, digamos, en el proceso, en la ruta de asistencia y reparación integral. Pero hay una particularidad, protegiendo precisamente los derechos de los niños y niñas adolescentes, digamos en condición de ser menores de edad, en el momento de recibir la indemnización no se les entrega directamente a ellos, entra en una fiducia, cuando cumplen su mayoría de edad, digamos, se les entrega y se les hace un acompañamiento pues, en la inversión. Esto es en torno de protegerlos también, digamos, a ellos. Es decir, si una familiar tiene a cargo un niño que ha sido víctima, que va a recibir la indemnización, el familiar no la recibe, por ejemplo, en este caso, o siempre va a la fiducia. Normalmente, cuando se recibe una indemnización, la recibe el grupo familiar, cada uno de sus integrantes. En el caso, lo que le corresponde a los niños y niñas, no se les entrega en ese momento, no se les entrega a sus padres, sino que se les pone en un encargo fiduciario para que cuando cumplen la mayoría de edad se les pueda entregar.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por hacernos esta salvedad, por sacarnos de estas dudas y vamos a revisar en este momento a dónde pueden acudir las personas que quieran recibir mucha más información sobre ley de víctimas y restitución de tierras. Tenemos la personería con la unidad de derechos humanos en la carrera 52, número 7184, también lo tenemos en la Alpujarra, en el piso 11, ahí pueden ustedes solicitar información. Vamos también para más sedes en Medellín de la Unidad Permanente de Justicia, lo tenemos en la avenida Carabobo, en la Secretaría de Gobierno en el piso 2, en Belencito en la carrera 92, número 34 de 93, en Cauces, carrera 6AB, número 47A99, kilómetro 1, vía Santa Elena, en el barrio Palermo también, en la carrera 55, número 9597. Tenemos en Bello, Cáceres, El Bagre, Itagüí, Caucasia, ustedes los pueden ver ahí en la pantalla que tenemos para ustedes, a dónde pueden acudir para solicitar información y asesoría. Recuerden, nuestras líneas telefónicas 441-2100 y también en la página web unidadvictimas.gov.co y www.forjandofuturos.org. Hasta aquí esta sección habitual de los martes y los jueves de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hasta aquí nuestra emisión de Noticias Telemedellín. Los esperamos con más información a las 7:25 de la noche y recuerden, avance informativo en caso de que algo extraordinario ocurra en nuestra ciudad, en especial con las labores de rescate y búsqueda de víctimas en Space. Feliz tarde.